vestuario, no vestirnos con cosas que provengan de animales, los cosméticos, que muchos de ellos han sido probados en animales, y ya vimos lo que implica el testeo en animales. Para entretención, por ejemplo el zoológico y los circos, obviamente no iríamos a eso. ¿Por qué menciono la compañía? Porque como vieron, yo a Valentina no la compré, ella estaba a punto de morirse, la adopté. ¿Qué pasa cuando compramos un animal? Esto yo lo puedo comprar, le pongo un precio, es una cosa, ¿no? Pero esta cosa no siente, no tiene familia y no le interesa ser libre. ¿Un animal tiene la misma naturaleza de una cosa? Tiene más que ver con nosotros que con las cosas. Entonces, ¿por qué tienen precio? ¿Por qué les tratamos como cosas? Entonces, por eso menciono aquí la compañía. Mejor adoptar que comprar, porque cada vez que compramos le damos el estatus de cosa a algo que no es una cosa. Y el lenguaje, muchas expresiones que usamos no las hemos reflexionado, como matar dos pájaros de un tiro. Lo decimos tan libremente, pero ahí nos estamos celebrando de quitar dos vidas con un pedazo, o con un balazo, no sé. O otra expresión, que yo me sorprendí cuando supe de dónde venía. Marear la perdiz, no sé si saben de dónde viene esa expresión. Esa expresión viene de la caza, porque los cazadores lo que hacen es comenzar a girar en torno a las perdices para marearlas, y así las cazan. Por eso, de ahí viene la expresión, emborrachar la perdiz. Y alguien puede decir, bueno, seamos veganos, pero nada va a cambiar. O sea, ¿para qué? Las cosas van a seguir igual. Pues sí tiene efectos. Por ejemplo, a nivel personal, si alguien de acá dice, no, yo amo a los animales, yo respeto a los animales, bien, esta es la oportunidad para vivir en consecuencia por todos los animales y no solo por algunos privilegiados arbitrariamente, por todos. Y a nivel social va a permitir que la gente que está en su entorno conozca el veganismo, porque no podemos esperar que a nivel masivo esto se difunda, tiene que ser de boca en boca, es el medio más efectivo. Y por último, alguien puede decir, bueno, yo quiero ser vegano, pero en el futuro, cuando sea más fácil, cuando haya más comida vegana en los supermercados o en la esquina. Esa mentalidad no sirve mucho, porque mientras usted esté consumiendo productos omnívoros, ¿qué van a decir las empresas? Hay demanda, o sea, puedo ganar plata produciendo estas cosas. Van a seguir produciendo. Y si usted no está consumiendo productos veganos, ¿por qué van a tener estímulo a producir cosas veganas? ¿Ven? Por lo tanto, tenemos que tratar de ser pioneros y en este momento es cuando más tenemos que consumir productos que no impliquen esta discriminación. Hay efectos también medioambientales. Hace unos cuantos años se pensaba que la industria que más contaminaba el ambiente era el transporte. Sin embargo, no era el transporte. La FAO, la Organización para la Alimentación y la Agricultura, demostró que era la ganadería, nada menos que un 30% más que el transporte. Estamos hablando de gases de efecto invernadero como el CO2, el óxido nitroso, el amoníaco, etc. Estamos hablando también de contaminación de las aguas, estamos hablando de deforestación. El 70% de la selva amazónica que ha sido deforestado ha sido, ¿saben para qué? Para producir alimento para el ganado. Es decir, cuando una persona está consumiendo carne, está siendo responsable de eso. O sea, es algo gravísimo. Les invito a ver este documento, está en línea, está en mi web y está en internet. Es súper fácil de encontrar, La larga sombra del ganado. Ahora veamos los desafíos que enfrentamos como veganos. Son bastante amplios, desde los psicológicos, como los miedos a adoptar un nuevo estilo de vida, hasta sociales, como que constantemente nos estén cuestionando, la indiferencia de los servicios, que no quieren proveernos de lo que necesitamos, y económicos, como que constantemente a través de la publicidad nos están invitando a comer cosas animales, a vestirnos de animales. Yo en lo que me he especializado es en la zona psicológico-educativa, y de eso es lo que les voy a hablar ahora, de cuál ha sido mi trabajo en todo este campo. Esto ha sido la introducción para que entendamos un poco de qué se trata los derechos animales. Como ustedes pueden ver, y como tal vez lo vivieron, desde pequeños se nos adoctrina para ser específicos. Nadie nace ni sexista, ni machista, ni andrista. Eso se va enseñando. De la misma manera se va enseñando a discriminar a los animales. A través, no sé, pues por ejemplo, algunas empresas dan juguetitos de regalo que usted va a comer la carne a su local. Son distintas estrategias para involucrarnos en esto. Hay otras estrategias como ocultarnos cómo se produce la comida.
¿Ven ahí que ustedes ven ahí un cerdito mostrando la verdadera cara de cómo es explotado o cómo se está creando la carne? No, aparece el cerdito contento, como si estuviera diciendo gracias por matarme, sí, gracias por tenerme encerrado. Y al lado aparece la vaquita también feliz, como si invitara a comerla. Lo mismo el pollito y la otra vaquita. Es decir, hay toda una estrategia de marketing que nos oculta la realidad detrás de la producción. Y todo esto nos va generando una manera de pensar. Y rara vez cuestionamos. Esto es adentro de Lollapalooza, ese festival gigante al que yo he podido ir por segundo año consecutivo. Al interior encontré juegos tan educativos como pesca milagrosa, o más bien saca los pececitos del mar para que sufran asfixiándose fuera del agua, ordeña a la vaca, explota a las vacas y tira a los cuervos, es decir, entretente imaginando que matas aves. O sea, muy educativo. Y aquí podemos ver otras estrategias de marketing como esta marca. Fíjense los símbolos. ¿Ven una figura en que aparece una vaca política abrazando a una mujer? Ahí ustedes pueden ver en la mano de la vaca dinero. ¿Qué simbolismos vemos en una sola imagen? Poder político y poder económico apoyando la explotación. Esos son mensajes que nos están llegando y que no cuestionamos. Al lado pueden ver cómo está asociado el consumo de estos productos a premios, y más abajo pueden ver un camión que va con esta publicidad por todo Santiago. Y hace poco tiempo hubo en la Plaza Baquedano un edificio completamente cubierto con la publicidad de esta marca. Es absolutamente ubicuo el bombardeo para que seamos especistas. Yo también, dentro de mi trabajo, que soy escritor, voy a colegios y a hospitales a contar los cuentos. Hace poco fui al Hospital Calvo Maquena de Santiago, donde hay muchos niños con cáncer, con enfermedades bien graves, y a contarles cuentos, para ayudarles de alguna manera a llevarles el ánimo, subir sus capacidades inmunológicas. Y me encontré con esta donación tan desinteresada de una empresa que les regaló este libro, Celia y la fiesta de las galletas. Y al interior me encontré con algo maravilloso, que no solo estaban impulsando a consumir lácteos, sino que sus propios lácteos. Como ven, al fondo sale la marca de la empresa. O sea, tal vez esto no era una donación tan altruista. Había un mensaje de fondo de invitarnos a seguir consumiendo lácteos y sus lácteos. Y aquí podemos ver estas campañas que todos conocemos, como el Yo Tomo o el Yo Como, que también es internacional. Como ven ahí a Yoda y a Hulk invitando a beber leche. Yo cuando era niño amaba Star Wars. O sea, si Yoda me hubiera dicho consume leche, capaz que hubiera consumido. O sea, ¿cómo combatir esto? Y también podemos ver que la tradición nos invita a ello. La caza de los cóndores era una actividad que se hacía en Chile. Hoy el cóndor lo defendemos mucho, pero en el pasado se apaleaba a los cóndores hasta la muerte. Lo que se hacía era dejar algunos animales muertos. El cóndor se acercaba a comer el animal muerto porque no es cazador, come animales que hayan muerto. Y el problema es que el cóndor, cuando tiene la guata llena, no puede volar al tiro. Entonces ahí aprovechaban y los apaleaban. Y eso era una tradición en Chile, imagínense. Con eso creció mucha gente, con esa concepción. Y esta es una campaña gubernamental que buscaba dar conciencia sobre los derechos civiles, pero a la vez estaban menoscabando un derecho de los demás animales. Porque aquí te están diciendo, recuerda que eres humano, que no eres animal, tienes derecho a la libertad. Ven que hay un ave que está siendo encadenada y el mensaje es, vuelve a ser humano. Por lo tanto, ante este escenario, desde hace muchos años, desde el año 2002, que yo vengo difundiendo un sistema o un enfoque que es de transformación de conciencia. Para mí el tema del veganismo y los derechos animales no es solo una serie de, el dejar de comer carne, vestirse de una manera, una serie de hábitos. Para mí es una forma de pensar, una postura en el mundo, un estado de conciencia. Entonces, yo lo que creo es que a veces no basta solamente con un discurso en la calle o con un video, basta con algo mucho más. Es necesario un quiebre en la persona. Y eso es lo difícil. ¿Cómo logramos ese quiebre? Hay personas que necesitan solo ver una foto y cambiaron, y otros no. Entonces, ¿cómo nos explicamos eso? Porque están en otro estado de conciencia. Y eso es lo que yo he tratado de abordar con mi trabajo. Entonces yo he estado buscando de qué manera podía llegar esa gente que estaba en otro estado de conciencia. Y lo que me di cuenta es que no convenía ser inquisitivo,
porque la persona, cuando tú eres inquisitivo, se cierra completamente. No había que ser violento, porque si estamos difundiendo algo por la no violencia hacia ninguna especie, obviamente era contradictorio ser violento en eso, y no obligar, porque la transformación de conciencia no se puede obligar. Uno puede sacar leyes contra la discriminación, pero sigue habiendo discriminación. ¿Por qué? Porque no ha cambiado la conciencia. Y una estrategia empática, lúdica, buscando más que convencer, inspirar y contagiar. Inspirar a través de actividades que son tan potentes que la gente se siente motivada a hacerlo, y contagiando, como yo les decía, al entorno, de boca en boca. Ahora, si esto es tan evidente, ¿por qué no se ha hecho? Eso es una de las cosas que yo he abordado, y me he dado cuenta que lamentablemente muchas personas, cuando se enfrentan a este tema, en vez de ir al fondo del asunto, intentan crear excusas como defensivas. Y eso es entendible. Los seres humanos, cuando nos sentimos atacados, vamos al ataque, contraataque. Una de las excusas recurrentes es, bueno, así se ha hecho siempre. Pero claramente sabemos que porque algo se haya hecho por mucho tiempo, no se vuelve válido. La discriminación a la mujer duró siglos, pero no por eso se había vuelto válido. La explotación de personas de otra raza se hizo por siglos también, y no por eso se volvió válido. Entonces, ¿por qué se va a volver válido por el tiempo que estemos explotando a los demás animales? No tiene ningún sentido. Otra es, el león come a otros animales. Bueno, el león está en otra categoría de animal. Nosotros, además de ser conscientes, somos conscientes de que somos conscientes. Somos seres más que racionales, seres éticos. Y esa es una gran diferencia. Nosotros nos cuestionamos lo que comemos, la manera en que vivimos. El león no hace ese cuestionamiento. Por lo tanto, hacer el paralelo con el león es un poco inapropiado. Además, si nos comparamos con el león y lo tomamos como ejemplo moral, el león mata a toda la descendencia del león vencido. Entonces, ¿deberíamos imitarlo a él? No, no nos conviene mucho. Y la otra es, no son humanos. Pero ya vimos que no importa si no son humanos. Aún así son seres sintientes, y el decir que no son humanos es un criterio tan arbitrario como decir no son hombres, no son chilenos o no son de mi raza. Es tan arbitrario como eso. Por lo tanto, yo resumo la estrategia que ha tomado en una leyenda de Hércules, cuando él luchó contra la hidra de Lerna. No sé si conocen esa historia. Él enfrentó a un monstruo que tenía muchas cabezas, y el problema es que cuando cortaba una cabeza salían dos. Eso es lo mismo que pasa cuando uno enfrenta de mala manera a una persona que no es proclive al veganismo. Parece que de una excusa surgen dos, le responde una y ya tiene dos nuevas. Entonces, es porque algo está mal ahí, pues se está enfocando mal el tema. Tal vez con violencia o con inquisición. Entonces hay una actitud defensiva de la otra parte. Yo hice un artículo que aparece en esa revista, por si a alguien le interesa, en el número 35 del Vegetariano Vegano. Sin embargo, yo me di cuenta que la clave era superar esas excusas y llegar más al fondo, a los apegos que tiene esa persona, a las barreras también. Por ejemplo, el orgullo. Hay gente que tal vez no quiere aceptar estos argumentos porque no quiere aceptar que estuvo equivocado toda su vida. Me pasó en un colegio. Fui a un colegio a dar una charla y el profesor al final se me acercó y me dijo, ¿sabes qué? Me encantó tu charla, pero me dejaste en un problema. Me demostraste que estuve equivocado toda mi vida. O sea, ¿qué hago ahora? Está eso, está el orgullo, está el miedo, porque es un estilo de vida completamente nuevo. Yo lo entiendo eso, pero también está la comodidad, que hoy en día nuestra civilización se basa en eso. Incluso compramos por internet para no ir al lugar a comprar. Estamos acostumbrados a la comodidad. Por lo tanto, alguien nos dice, adopte un estilo de vida completamente nuevo, y decimos, no, mucho esfuerzo. No. Pero en vez de decir eso, excusas como, no, el león come a otros animales, etc. Es más fácil decir eso que decir, estoy más cómodo así. Por la inercia. Simplemente no cuestionar las cosas. Y hay una serie de apegos como al gusto de la carne, al gusto de los lácteos, pero los gustos son adquiridos, no nacemos con ellos también. Tal como nos acostumbramos a comer carne y lácteos, nos podemos acostumbrar a comer cosas vegetales en la cual estaríamos en respeto por los demás animales. Y lo mismo pasa con la vestimenta. ¿Y esto será posible que alguien que ha sido toda la vida especista se vuelva respetuoso con los demás animales? Pues bien, les traigo un ejemplo. Un segundo, estoy un poco afectado de la garganta. Creo que no me ha fallado la voz hasta ahora, eso que he hablado sin parar. Les voy a leer este ejemplo. Esta es una entrevista que
que se le hizo a un carnicero de Eslovenia. Me lo mandaron a mí para traducirlo. Él fue carnicero incluso durante la guerra civil de su país. Y a él como carnicero lo invitaron a que le enseñara a los agentes que hacían torturas qué técnicas usaba él en la carnicería para aplicarlos a otros seres humanos. Entonces él tenía mucho que decir del tema. Pasó por todo eso y luego se volvió vegano. Él nos dice que desde muy pequeño se sintió cercano a los animales. Él solía llevar cachorros a su casa cuando tenían solo un mes de vida y cuando eran rechazados por otras personas, es decir, los adoptaba. Les gustaba todo tipo de animales, conejos, palomas, ardillas, y en esos tiempos ellos tenían un toro en su familia. Pero los carniceros lo compraron y consiguieron que él llevara el toro al camión, porque el toro no se quería subir al camión, sabía lo que le iba a pasar. Pero como él tenía confianza con el carnicero, con Peter, le obedeció y se subió al camión. Y él dice que sin embargo todavía puede ver las lágrimas en los ojos del toro cuando lo ató al camión y le dijo adiós. Y luego, cuando los carniceros vieron la cercanía que tenía con los animales que le hacían caso, lo contrataron y él fue carnicero. Y él dice que nunca va a olvidar su primer día en el matadero, que le cortaron las cabezas a 20 vacas aún consciente, que tenía ganas de vomitar y no se podía concebir haciendo lo mismo. Dice que el toro con las lágrimas en los ojos seguro que quiso advertirlo y que aún no alcanza a entender por qué mató a tantos animales. Y este es él el día de hoy, después de haber pasado por todo un proceso de transformación de conciencia, nos dice que desde que se volvió vegano no ha odiado a ningún ser sintiente y sobre todo recuerda a su cachorra Pica. Él pasó por muchas depresiones, como vivió la guerra civil, vivió su vida en el matadero, etcétera, pasó por muchas cosas muy tristes, tenía depresión, estaba terrible, pero su perra Pica lo apoyó. Y después de su cambio muchas personas le dijeron que si no comía carne se enfermaría debido a deficiencias de vitaminas, que nunca le especificaron cuáles. Pero en mi tránsito a la comida vegana me puse más ligero, activo y con mucha más energía vital. Entonces aquí tienen un ejemplo de una persona que incluso era carnicero y que colaboró en la tortura de humanos y que sin embargo un día se dio cuenta que todo eso estaba equivocado, que no era ético y decidió hacer un vuelco en su vida. Ahí está Peter Raspe junto a su cachorra Pica, la que dice que lo apoyó durante su depresión, y atrás creo que está la hija. Ahora, ¿la gente especista nace o se hace? Aquí hay un estudio que hizo la Universidad de Harvard hace un par de años en niños de 6 a 10. ¿Y saben lo que descubrieron? Miren, investigaron a niños que venían de familia vegana y a niños que venían de familia no vegana. Y descubrieron, obviamente, que todos los hijos de familia vegana seguían siendo veganos, pero que había muchos hijos de familias omnívoras que adoptaban por sí solos el veganismo. Descubrieron también otra cosa muy importante. ¿Cuál era la diferencia entre un niño que había decidido ser vegano y uno que no? ¿Cómo percibían a los animales? Lo mismo que yo les he hablado. Los niños que eran veganos veían a los demás animales como seres sintientes, como un otro, como alguien que siente. Los niños que no habían optado por ser veganos y que habían decidido comer carne, ellos veían solo opciones y sabores. Es decir, yo dejaría de comer vaca porque me gusta más el cerdo, o yo dejaría de comer pollo porque me gusta más la vaca. Es decir, porque ellos fueron educados a ver en animales a cosas y opciones de consumo. Esa es la gran diferencia. Por lo tanto, este estudio acaba por demostrar que el especismo se hace en la gente. No nacemos especistas. ¿Cuál ha sido mi estrategia más difundida o mis herramientas? Esta es una guía que yo edito desde el año 2002, donde incluyo todos los restaurantes, tiendas y servicios vegetales del país. Comencé con 8 páginas y hoy va en 76. Imagínense cómo ha crecido el movimiento en el país. Esta es una fonda que comencé el año 2006, la fonda vegana del Guaso Vegetariano, la que les hablé al comienzo, que me dijeron que iba a fracasar, que me iba a ir a la ruina, etc. El primer día de la fonda del año 2006, yo recuerdo que miré por la ventana para ver si alguien había ido, se estaban haciendo fila y me asusté. La cola daba vuelta a la cuadra y la gente estaba moviendo la puerta para entrar. Y desde entonces mi mayor problema es cómo hago el local más grande para que entre más gente. Y como ven, ha salido en varios medios de comunicación, en los diarios, en la televisión, en todos lados. Aquí incluso estoy con... Esta es la primera vez que un organismo gubernamental da su reconocimiento
a una actividad de derechos animales en nuestro país. Ahí está la ministra del Medio Ambiente saliente dando el inicio a la FONI. Es la primera vez que hacen un reconocimiento así a una actividad de derechos animales. O sea, algo está pasando en el país. Esta es una colección de cuentos que he hecho para difundir el tema de los derechos animales en los niños, para rescatarlos a tiempo. Porque con el bombardeo que tenemos hoy en día, con la publicidad, con los libros escolares de repente mal enfocados, es difícil que crezcan con una conciencia de esta equidad entre todos los animales. Entonces yo he creado este material para que los papás que lo quieran utilizar, los profesores, puedan darle al menos la alternativa para que puedan escoger si son especistas o no. Uno de los personajes es este, el gorilita huraño. Este es un gorilita que vive en una aldea de chimpancés. Los gorilas tienden a ser veganos, no todos lo son, pero muchos tienden a serlo. Entonces este es un gorilita vegano que vive en una aldea de chimpancés y los chimpancés son todos carnívoros. Imagínense los problemas que tiene el gorilita vegano, los mismos que tenemos los veganos en la sociedad actual. Por lo tanto, es una gran herramienta para los papás de hijos veganos que quieren entablar comunicación con sus hijos que pueden estar presentando estas dificultades en el colegio o en algún otro lugar. Y como ven ha sido traducido al inglés, al portugués, porque descubrí que no había material así en ningún otro lugar del mundo. Aquí estoy leyendo los cuentos en colegios, en bibliotecas, en hospitales. Arriba hay una abuelita vegana que me compró los libros para sus nietos. Y pueden ver abajo los niños cómo disfrutan las historias. Acá estoy en Argentina, que fue a un congreso. Pueden ver la cantidad de gente que estaba interesada en adquirir los libros para sus sobrinos, nietos, para el hijo de la amiga, etc. Y acá estoy en Lollapalooza de este año. Hace rato les mostré la parte fea, cómo se les inculcaba explotar a los animales. Ahora les muestro que desde Lollapalooza este año me llegó la invitación para que contara mis cuentos en un nuevo espacio llamado la Bibliorock, que compartí ahí, como se puede ver, con Alfredo Levin, y donde pude contar las historias a los niños para que se hiciera un poco de equilibrio en esta asimetría que hay de información. Que se difunde mucho la explotación a los animales y poco el respeto. Y este es otro logro que hemos podido conseguir, que es la inclusión de material de respeto a los animales en los textos santillanos, es decir, los textos que se ocupan en la educación formal chilena. Es decir, de a poquito estamos avanzando. Ahí estoy con una niña de Paine, que cuando yo fui a su colegio a dar una charla, me dijo que le autografiara el texto escolar, porque ella había conocido el veganismo a través de él. Y este es el último material que incluimos en los textos santillanos, que es contra la venta de animales. Y ahí hay toda una reflexión respecto de si son cosas o no, respecto a si ellos merecen estar en libertad, etc. Es decir, lo mismo que hemos visto en esta charla, pero en una edad que es mucho más adecuada en los niños, que aún no han pasado por toda esta culturalización y socialización de nosotros. Perdón. Después de hablar casi una hora seguida, pasan estas cosas. Estas son unas actividades que yo hago con los niños para llegar a estas conclusiones, principalmente apelando al debate y a estrategias participativas. Eso que se hace muy poco, lamentablemente, en la educación chilena. Yo hago clases también en la universidad y me doy cuenta que los niños llegan a la universidad sin saber debatir. Es decir, debiéramos recuperar esa capacidad de enseñarle a los niños a debatir y a reflexionar. En fin, ese es el libro que pueden descargar desde el web. Al que le gustó la charla, incluso al que no le gustó, también ahí puede recapitular lo que hemos hablado, buscar las referencias, más información. Y antes de terminar, les dejo invitados a los que quieran ir a la fonda, les queda un poco lejos, pero va a ser en septiembre. y que la fuerza vegana esté con ustedes. Bueno, gracias.